En esta oportunidad estamos con Violeta Gil, ella es de Política Obrera y es candidata a senadora nacional para las elecciones del 26 de octubre. Buenos días, Violeta, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días, gracias a vos por la comunicación. Violeta, empecemos a hablar acerca de lo que está pasando en esta semana, donde nos encontramos con el veto al presupuesto universitario, al presupuesto del Garrahan, al presupuesto para que haya una redistribución nuevamente de los ATN para todas las provincias en forma equitativa. Parece que el gobierno nacional no escuchó las urnas o no le prestó importancia a la elección catastrófica que tuvo el domingo pasado en provincia de Buenos Aires y redobla la apuesta. Desde Política Obrera, ¿qué análisis hacen respecto a esto que está pasando? Bueno, mira, desde ya esta apuesta que redobla el gobierno nacional contra los trabajadores, contra la educación, contra la salud, indudablemente va a encontrar en las movilizaciones que se van a desenvolver la próxima semana también un gigantesco esfuerzo por parte de los trabajadores que redoblamos nuestra apuesta y nuestra movilización para derribar el veto contra el Garrahan, contra el financiamiento universitario. ¿A qué me refiero? El gobierno de Milei está en ruinas, se encuentra en una situación ruinosa, lo que se ha agotado es su plan económico, que ha fracasado y por ende en un año y medio de gobierno ha generado un verdadero colapso, ya no solo del proceso económico en la Argentina, sino fundamentalmente de su plan financiero, que era el gigantesco negocio de la timba, del valor de los bonos de la deuda, sobre la base de engrosar a una escala sideral el valor de la deuda pública. El gobierno de Milei, que dijo que venía a la Argentina a pagar la deuda con los acreedores internacionales y que sobre la base de ese mecanismo, metiendo un ajuste brutal contra las masas, iba a conseguir las inversiones extranjeras para reactivar el proceso económico en la Argentina, no hizo ni una cosa ni la otra. No ha pagado la deuda porque ha pateado y postergado sistemáticamente los vencimientos del pago de esa deuda a futuro por la incapacidad, la insolvencia de los recursos del Estado, con lo cual eso ha generado y ha agravado todavía más la deuda a futuro, porque la deuda se paga con los intereses de la misma que hoy han llegado a una escala que es sideral. Pero además, sus medidas económicas lo que han hecho ha sido colapsar el proceso económico en la Argentina. Se ha derrumbado la capacidad de consumo y además se ha derrumbado la capacidad productiva de nuestro país con tasas de intereses por las nubes del 70% que ha inviabilizado el crédito de todo un sector de la industria que hoy en día sencillamente ha paralizado su producción. Violeta, ¿y el Fondo Monetario sale a respaldarlo? Por supuesto. Cosa de loco. Porque el Fondo Monetario forma parte de la ruina a la que ha llevado Javier Milei a la Argentina. Si ellos han sido sus colaboradores y sostenedores desde el primer momento, sin ir más lejos, ¿te acordás vos que en el mes de abril, cuando el Fondo Monetario volvió a aceptar un crédito a la Argentina, sí, ya en ese momento se cuestionaba el sostenimiento del Fondo Monetario a una política que después de un año de gestión había tenido que recurrir de nuevo al Fondo Monetario Internacional? Ya en abril, el fracaso de las medidas y el plan económico de Milei y Caputo daba mucho de qué hablar. Ahora el rescate de esta última semana, después de lo que vos caracterizaste muy bien como una catástrofe electoral del gobierno de Milei en la provincia de Buenos Aires, el FMI vuelve a salir a sostener a Milei fundamentalmente porque su hundimiento y su derrotero es la ruina y el derrotero del propio Fondo Monetario Internacional, porque han colaborado en este proceso político. Ahora bien, ¿qué ocurre? De contrapartida, nosotros tenemos ahora toda la claqué política que ayudó a Milei a llegar a esta situación. Me refiero a los gobernadores del PJ, entre ellos Gustavo Sáenz. Salió Gustavo Sáenz a decir directamente así con un título: me cagaron, no fueron leal conmigo. Así salió planteando: me cagaron, no fueron leal conmigo, no me devolvieron, por decirlo así, con la misma moneda. Pero sin embargo acompañaron todo lo que Javier Milei pedía o presentaba dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente, bueno, un trabajador que escucha las declaraciones del gobernador de la provincia en los medios nacionales, en donde se ha paseado durante toda la última semana,
se da cuenta que es una canallada lo de Gustavo Sáenz, porque ha sido de los primeros gobernadores que ha salido a sostener políticamente todas las medidas de ajuste del gobierno de Milei. Sin embargo, ha esperado hasta después del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires para saltar del barco. Como ratas que huyen del naufragio, Gustavo Sáenz ahora también trata de despegarse, de diferenciarse de la bancarrota política de Javier Milei, pero no se diferencia en términos profundos, estratégicos, en nada. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué ofrece, qué propone, qué antepone Gustavo Sáenz a la bancarrota económica y financiera a la que nos ha llevado Javier Milei en este último año y 8 meses? Tomar deuda nuevamente de $100 millones para hacer supuestamente rutas, saneamiento de agua, cloaca, el corredor bioceánico y bla, 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 que en realidad tenemos que hablar también de el Fondo de Reparación Histórica, que todavía no tenemos ni siquiera la certeza si es que se gastó en lo que correspondía, nadie da respuesta. Ahora, $100 millones que nuevamente toma la provincia de Salta, todos los diputados provinciales levantan mano porque todos son oficialistas y senadores, acompañan y seguramente que más de uno no tiene ni idea de lo que van a hacer con esa plata. Bueno, fundamentalmente lo has resumido de una forma concreta porque has enumerado lo que hicieron. Ahora, Gustavo Sáenz, que insisto en esta idea, hasta hace 2 semanas atrás recorría los medios nacionales diciendo que Milei lo había traicionado y que no le había devuelto todas sus bondades y sus favores, ahora está tratando de despegarse, pero no tiene políticamente ningún planteo de superación a la bancarrota a la que nos ha llevado Javier Milei, sino que por el contrario, Sáenz lo que hace es reforzar todavía más su agenda de ataque contra los trabajadores. Esta semana Sáenz ha planteado una verdadera canallada cuando dice que hay que eliminar los subsidios o los planes sociales a las personas extranjeras para poder pagar la asistencia para jubilados y poder pagar las pensiones por discapacidad. ¿Por qué te digo que es una canallada? Porque Gustavo Sáenz, en vez de denunciar el verdadero robo al fisco que se ha llevado adelante durante todo este periodo, bajo las coimas, los sobreprecios de medicamentos, las corruptelas que se han denunciado públicamente en todos los medios nacionales y que exponen directamente la descomposición del gobierno de Milei, de sus funcionarios, de su hermana y de todos los que lo acompañan. En vez de denunciar esa situación, Sáenz pretende hacernos creer que acá el problema del vaciamiento del Estado tiene la responsabilidad de los extranjeros, con el agravante de que particularmente en la provincia de Salta, los extranjeros, y en particular los trabajadores bolivianos, son los compañeros y compañeras que son explotados, al igual que los salteños, en el trabajo rural, en el campo, para las grandes fincas, por 10.000 y 15.000 pesos en negro. Monedas. Las grandes patronales agrarias en la Argentina se valen de la mano de obra en negro de trabajadores extranjeros y también trabajadores argentinos y no hacen un carajo de aportes al Estado porque no le pagan jubilaciones, no le pagan seguro de vida ni mucho menos, y por ende el vaciamiento del ANSES y la destrucción de los recursos previsionales hoy en día no es una responsabilidad de los extranjeros, sino fundamentalmente del inmenso ahorro que les han garantizado todos estos gobiernos a las grandes empresas. Entonces, cuando Sáenz dice ahora que se diferencia de Milei, pero toma como agenda política planteos reaccionarios y de ataque contra los trabajadores, en realidad no está ofreciendo ninguna salida. A eso me refiero, Aldo. Violeta, Sáenz es la continuidad política de la agenda de Javier Milei y también lo es hoy en día el peronismo, que quiere explotar en su favor el derrumbe electoral de Milei. esto de primero los salteños, Violeta, viste que por todos lados empapelado, primero los salteños, la carga de los políticos. Yo siempre planteo hace 5 años que yo quiero que me cuenten de dónde sale la guita para poder hacer todo ese aparato político de banners, pancartas, carteles enormes. Primero los salteños, dice, y tenemos problemas en los hospitales públicos. El anuncio esta semana de diferentes directores del Hospital San Bernardo, de la Oñatía, del interior de la provincia,
y sobre todo algo que no sé si la ciudadanía salteña todavía tomó conciencia de la cantidad de cirugías que se van a empezar a reprogramar en el Hospital Público Materno Infantil. Salieron el gerente a decir que de 50 bajan a 15 en forma diaria por la falta de anestesista. Salieron a plantear que los anestesistas ganan mucho más que cualquier otro médico de planta. Salieron a plantear de que no tienen, digamos, forma de poder cumplir con esas cirugías programadas y ahora se van a empezar a programar dentro de 2 o 3 meses. Tenemos una educación en donde cerraron paritarias paupérrimas y a la baja. Entonces, el gobierno que dice, ¿saben? Primero los salteños, nos pone como primero a nosotros, con esto estamos... Claro. ¿Cuáles son los salteños que van primero? Claro. Decir, ¿no? Porque la mayoría nos quedamos atrás. Bueno, mira, la situación de los hospitales, vos acabas de señalar, es verdaderamente una tragedia. No solamente se han postergado 300 cirugías en el materno infantil, estamos hablando de un hospital cabecera de neonatología en la provincia de Salta. Ya en el hospital San Bernardo también había ocurrido lo propio hace algunas semanas atrás. Pero fíjate qué curioso, esto responde a un colapso del sistema sanitario y a la falta de profesionales en la salud pública. El Hospital Materno Infantil solamente cuenta con 17 anestesistas de planta que tienen que llevar adelante sus actividades, su carga horaria regular y además las guardias, con lo cual no dan abasto por la demanda que hoy en día existe en la salud pública, fundamentalmente porque se ha derrumbado la capacidad de los salteños de poder llegar a una prepaga, Claro. y por ende a las clínicas privadas. Exactamente. Entonces, en vez de atender a la situación de colapso sanitario en la provincia, la falta de profesionales, y por ende hacerse cargo de que hoy los trabajadores de la salud cobran por debajo de la línea de la pobreza, Gustavo Sáenz prefiere atacar de forma reaccionaria a los anestesistas. Entonces ahora el problema serían los anestesistas. Y hay que buscar un culpable, ¿no? Hay que buscar un culpable. Siempre hay que buscar un culpable y siempre hay que eximir la responsabilidad, en este caso, de un gobierno que, como recién decíamos, ha tomado como campaña cobrarle la salud a los extranjeros en nombre de priorizar a los salteños, pero resulta que los salteños seguimos sufriendo el colapso del sistema sanitario como responsabilidad de este gobierno. Y no solo pasa en la salud, pasa también en la educación. La semana esta que pasó, se le cayó una ventana en la cabeza a una docente en una escuela en Rosario de la Frontera. Los padres reaccionaron rápidamente y realizaron un piquete en la puerta de la escuela porque temen por la salud y la integridad de sus hijos. Claro. Lo cual es absolutamente lógico. Entonces vos te das cuenta que cuando se utiliza un eslogan de campaña de primero los salteños y demás, en realidad, en la práctica, lo que vemos es que hay un derrumbe de las condiciones sociales, de las condiciones de vida de los salteños en la provincia de Salta, pero cuando se utiliza este eslogan de campaña, en realidad lo que se antepone es que hay una parte de la provincia que está recibiendo extraordinarios beneficios por parte del endeudamiento de la provincia de Salta, que son las grandes empresas mineras, son los grupos agroexportadores que le reclaman al gobierno los recursos para sacar sus productos de la provincia de Salta. Ahora, ¿quién paga el endeudamiento de la provincia de Salta? Y la vamos a pagar los trabajadores, con una mayor confiscación del valor de nuestros salarios, con una destrucción de la salud pública, con una destrucción de la educación. Vos recién preguntabas, ¿de dónde sale la plata y a dónde va la plata? Claro. Bueno, la guita que utiliza Sáenz ahora para anunciar la construcción de rutas, de infraestructura, para los camiones de las empresas que van y vienen, sale del salario que no se le paga a los docentes, de esa paritaria ruinosa que hoy en día ha llevado adelante Gustavo Sáenz, y particularmente de los descuentos que les ha aplicado de forma arbitraria e ilegal a los docentes que hicieron paro, acogiéndose a una figura que es la falta injustificada que no existe. Yo quiero dejar muy en claro para los trabajadores que están escuchando que los docentes no han faltado de manera injustificada a las escuelas, han hecho paro, y el paro se los descontaron adelante justamente porque el gobierno les paga una miseria salarial a los docentes, y hoy tenemos trabajadores en la provincia que educan a los niños y a las niñas que cobran menos que la canasta familiar.
Este es el gran debate que tenemos que desenvolver los trabajadores en las actuales condiciones de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo realmente le damos una salida a la bancarrota económica, financiera, social y política a la que nos han llevado desde la Libertad Avanza hasta todas las fracciones del justicialismo que lo han acompañado a Milei en la agenda de ajuste y que recién ahora, ante su derrumbe, están tratando de pilotear o reubicarse en el escenario político, pero siempre bajo un esquema de ataque de la salud, de la jubilación, de los salarios. En este cuadro, por ende, la defensa, prioritaria que se debe establecer es a un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy no es menor de 2 millones de pesos. Claro. No porque lo diga yo, no por una arbitrariedad, Aldo, sino están porque todos los estudios dados. Hoy en Argentina. Sí. Violeta. Tiene que garantizar, por ejemplo, el congelamiento inmediato del costo de los alquileres. Hoy sí, se ponen suben por las nubes. El desalojo de cientos de familias que exactamente. ya no pueden pagar los alquileres. Exactamente. Violeta, ¿qué opinión te merece como comunicadora esto lo que planteó la justicia o el gobierno nacional de querer poner una censura, una mordaza de que no se puedan difundir los audios de Karina Milei o que no se pueda hablar acerca de los supuestos audios que se pueden filtrar, donde se la menciona a ella y en donde tenemos la diputada nacional María Emilia Orozco, que es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se tuvo que proponer como una reunión extraordinaria planteada por el vicepresidente Cristian Solano, donde se pudo recibir a los periodistas y poder escucharlo acerca de lo que se estaba dando, que se querían dar allanamientos en medios de comunicación de streaming, se querían dar allanamientos en las casas de los periodistas. Claro. ¿Qué opinión tenés respecto a eso? Mira, por partes. En primer lugar, esta censura previa de la que se habla, que llevó adelante la justicia, para quienes nos están escuchando, ¿qué significa una censura previa? Significa que antes siquiera de saber de lo que se habla, por lo menos, la justicia dice que no se puede hablar. Es decir, antes de conocer el contenido de los audios, la justicia dijo está prohibido circular los audios. Si vos me dejás considerar esto, es una confesión de parte. Obvio. Claro. El gobierno, Karina Milei, Javier Milei, no han hecho más que alimentar a la comprensión de la población de que están metidos hasta el cuello en los negociados con los recursos del Estado, que han hecho del presupuesto público un botín al servicio de sus propios negociados, de los negociados de las camarillas que ellos representan. Sos muy diplomática, sos muy diplomática, yo dije siempre que tiene de culo recontra sucio. Bueno, ahí está. Es muy gráfico. Entonces la justicia, que arbitra algo históricamente en favor de quien ha gobernado en la República Argentina, hoy en día opera bajo este interés. Ahora, ¿qué significa eso para la población? Porque ahora el dato a tener en cuenta es que para los trabajadores que perciben la mugre social que hoy en día gobierna en la Argentina y quienes lo sostienen, el tufillo de descomposición ya es imposible de ocultar. Se les cayó el relato. Se les cayó el relato, exactamente. Con lo cual, cuando el gobierno dice nosotros vamos a imponer la censura, de esto no se puede hablar, el que quiera marchar va a tener que hacerlo por la vereda, porque lo vamos a dar palo y esto y lo otro, es un gobierno que hace 1 año y medio atrás venía con un discurso reaccionario, fascista, de ataque directo y violento contra la población y hoy ha perdido completamente esa autoridad. Claro. Y si vos me permitís hacer la siguiente reflexión, el miércoles pasado estuvimos acompañando a los jubilados en sus movilizaciones acá en la Plaza 9 de Julio como todos los miércoles. Sí. Y allí el mensaje para mí era muy importante, plantearle a los jubilados que los primeros que le pusieron el clavo en el ataúd a Milei con Milei adentro, en la Argentina empezaron siendo los jubilados, claro, que desde hace más de 1 año se movilizan todos los miércoles alrededor del Congreso de la Nación, exigiendo el 82% móvil, exigiendo los medicamentos, exigiendo el acceso a la salud, que si vos te das cuenta es un programa hoy completamente incompatible con la continuidad de este gobierno. Y este miércoles se viene una marcha masiva, ¿no? Va a ser inmensa la marcha, ¿no? Por supuesto, y este miércoles la movilización va a ser todavía mayor. ¿Y por qué?
En primer lugar, porque los jubilados han sido un faro para todos los trabajadores que en la Argentina se dan cuenta que hay que enfrentar a Milei, lo que hacen es ir con los jubilados. Fundamentalmente porque los jubilados han ganado la pulseada de la calle. Esto que te decía, el gobierno venía a reprimir cualquier movilización callejera y a los jubilados no los han podido sacar de la calle. El próximo miércoles se va a discutir en el Congreso el rechazo a los vetos de Milei contra el Garrahan, contra el financiamiento universitario. Por eso hoy ya las universidades están convocando a movilizaciones multitudinarias el miércoles, y también los trabajadores de la salud que acompañan al Garrahan, que entendemos y que defendemos que el acceso a la salud para el pueblo argentino es fundamental para la integridad de nuestra familia. La marcha aquí en Salta debería ser masiva también, Violeta, el día miércoles. La movilización en Salta, por supuesto. Por lo que acabamos de mencionar, la falta de anestesista, la falta de cirugías que va a haber y que se van a reprogramar, o sea, es un llamado de atención importante porque esto es algo sistemático que se está dando con una bajada de línea y que algunos gobiernos lo quieren encubrir, como por ejemplo, como lo planteamos, lo venimos charlando y relatando con el gobierno de Gustavo Sáenz, esto de primero de salteño solamente 2 palabras para que queden bien, nada más. No, indudablemente, pero no solamente quiere encubrir su responsabilidad en el colapso del sistema sanitario, sino que quiere atacar a los trabajadores de la salud. Mira el tema del IPS, el día martes, miércoles también estaban por cortar otra vez la prestación del IPS por una deuda de 2.400 millones de pesos y terminan arreglándola hace unos meses atrás, casi 20.000 millones de pesos de deuda con el IPS. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué no se recauda? ¿Hay una mala administración? Podemos ser mal pensados y decir es una caja para la política, es una caja para que se haga campañas políticas. En fin, uno puede hacer tanto tipo de análisis que después ellos se terminan enojando con algunos periodistas en el cual le hacen un planteo donde es una simple respuesta. Contame qué haces con la guita, por qué no alcanza y a dónde la mandás. Tal cual, exactamente. Bueno, fíjate vos que con el IPS, vos lo tocaste recién, hace un año atrás el problema era la mala administración del IPS y es por eso que el gobierno provincial tomó la determinación en febrero pasado de intervenir el IPS. Exactamente. Ahora, con esto lo que quiero decir es que la manija está directamente debajo de SAEM, es decir, la responsabilidad hoy del vaciamiento sistemático del propio IPS y de los negociados que SAEM denunció que había con los medicamentos, con la sobrefacturación del IPS, ahora son responsabilidad directa del gobierno de esta provincia, porque ellos han tomado la determinación de intervenir el IPS. No, acá lo que está planteado, Aldo, es que los únicos que le podemos dar una salida real, de fondo, efectiva a la situación trágica a la que nos están llevando estos gobiernos, somos los propios trabajadores, sobre la base de los métodos que ya conocemos y que ya hemos aplicado en la práctica, que es el desarrollo de las autoconvocatorias, que es la coordinación de las acciones de lucha, y fundamentalmente es la claridad, vos recién decías, de qué ocurre con los recursos del Estado. Se tienen que abrir los libros contables, no solo del IPS, sino de los hospitales, de las clínicas, para determinar qué es lo que pasa con los recursos que ingresan y hacia dónde van. Hay una clínica muy cuestionada, Violeta, te interrumpo, que es la clínica del IMAC, donde se quedó con una gran cápita de todo lo que son los afiliados del PAMI, del ex hospital militar, en donde se vincula también que ya hay ahí gente de la política metiendo guitas, se dijo que se lo vio a Olmedo, a Juan Carlos Romero, con los directivos del IMAC, ahora el IMAC se quedó con esa cápita, está renovando y por abrir nuevamente una clínica que era la ex clínica neurodiagnóstico de la calle Jujuy, tiene ahora en la calle Alvarado, cuestionamientos de diferentes personas por mala atención, por mala praxis, por muerte de familiares y sin embargo nadie hace oído y nadie se pone en el lugar de esas personas que están haciendo este tipo de denuncias. Bueno, exactamente, y entonces con todos los casos que vos has ido enumerando, nos damos cuenta que no son problemas aislados, que no estamos hablando de un inconveniente que ocurrió alguna vez en algún hospital, sino que es un problema de un colapso generalizado de la situación sanitaria en la provincia de Salta. Y empezamos a hilar fino y nos damos cuenta que la situación en materia de salud, de educación, se repite
en las escuelas de toda la provincia, que están completamente vaciadas y que particularmente los edificios no dan más, y que el salario de los trabajadores, entonces el problema ya no es solamente que atañe a los trabajadores de la salud, de la educación, sino al conjunto de los trabajadores del ámbito privado también, que tienen sus salarios congelados desde hace por lo menos más de un año. Entonces empezamos a darnos cuenta de que los problemas son generalizados y que en la provincia de Salta estamos atravesando una situación, por lo menos en términos históricos, que nunca antes hemos tenido en cuanto al derrumbe de las condiciones de vida de nuestra población. Hoy tenemos, Aldo, 1 de cada 2 trabajadores en actividad están en negro. Claro. Es decir, que se está subsidiando de una manera directa a las empresas, a los contratistas que hoy en día explotan a los trabajadores en negro en la provincia de Salta por un vaciamiento sistemático de las arcas del ANSES. ¿Cómo no van a querer destruir las jubilaciones, los gobiernos, cuando ellos mismos están siendo responsables de que hoy haya centenares de empresas, grandes capitales en la provincia de Salta, que no pagan impuestos jubilatorios, están vaciando las arcas del ANSES, son ellos los responsables, y esto es lo que tenemos que enfrentar los trabajadores sobre la base de una intervención política, ya no solo en el terreno de las elecciones, sino fundamentalmente en el cuadro de la organización, de la lucha de clases, que hoy se ha avivado y que se está desenvolviendo con cada vez más claridad contra los gobiernos responsables de esta tragedia. Por eso les decimos a los trabajadores, en las elecciones de octubre, les demos un golpe a los responsables de toda esta situación con un voto obrero y socialista, con un voto a los compañeros y compañeras de política obrera, y después desenvolvamos las acciones de organización, de lucha en los lugares en los que nos encontremos, y ahora de inmediato, o esta semana, el próximo miércoles, participando en las movilizaciones junto con los jubilados, con los docentes, con los estudiantes y con el personal de la salud. Violeta, linda charla, media hora. Siempre es lindo conversar con vos porque tenemos esa posibilidad de conversar y decir todas las cosas como se tienen que decir. El 26 de octubre sos candidata a senadora nacional, y pedir a los salteños y explicarles por qué te tienen que acompañar y que el obrero necesita tener la voz, sobre todo del norte, de una mujer en la Cámara del Senado de la Nación. Mira, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados ahora en la próxima etapa van a tener, temas de agenda que son cruciales para los trabajadores. El gobierno, el Fondo Monetario Internacional quieren imponer una nueva reforma jubilatoria, quieren imponer una nueva reforma laboral y quieren imponer una reforma impositiva que termine por llevar todavía más a fondo una motosierra que hoy ya nos ha mutilado de forma brutal a los trabajadores y particularmente a los salteños. Las premisas fundamentales de una política socialista, de la defensa del interés de los que vivimos de nuestro trabajo, se presenta necesaria no de forma ideológica, no porque nosotros lo digamos, sino porque la situación y los acontecimientos a los que nos llevan estos gobiernos nos obligan a luchar por un salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil para los jubilados, por un plan de obras públicas. Esa es la agenda que vamos a llevar adelante los compañeros y compañeras de política obrera, y por eso llamamos a los trabajadores, y te agradezco muchísimo a vos esta posibilidad de conversar, a que voten a política obrera el 26 de octubre. Bien. Violeta, nuevamente muchísimas gracias por la linda charla que hemos tenido, y vamos a estar conversando nuevamente para analizar seguramente después de las elecciones del 26 de octubre, así que te deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias a vos, Aldo, estamos a disposición para cuando lo requieras. Un abrazo. Muy bien.